Al abrir el programa, lo primero que encontramos es una interfaz muy sencilla en la que solo podemos acceder a una pestaña que pone Empezar y en la que podemos elegir dos opciones, o bien abrir un proyecto que tengamos ya en nuestro ordenador, o bien crear uno nuevo. Vamos a crear el proyecto y se nos pide dos datos fundamentales. Primero, que introduzcamos un nombre y segundo, en la pestañita de avanzado, que elijamos dónde queremos guardarlo. En este caso se guarda en la carpeta Documentos. Creamos el proyecto y ya podemos acceder al resto de menús de la aplicación, del software. Una vez que hemos creado el proyecto, podemos acceder a todas las opciones de la aplicación. Como veis, es una interfaz muy sencilla que va siguiendo los pasos de la escritura de un guión audiovisual. Vamos a ir viendo paso a paso qué herramientas tenemos a nuestra disposición y qué partido le podemos sacar, sobre todo pensando en la creatividad y a la hora de escribir en conseguir que el programa nos ayude lo más posible a darle un formato a nuestras ideas, a nuestros relatos, que es lo que verdaderamente interesa de un programa de estas características. En primer lugar, tenemos un apartado denominado investigación donde vamos a organizar, a estructurar toda una serie de informaciones, de documentos, de gráficos que nos permiten armar la arquitectura del proyecto. A continuación, tenemos tarjetas, que es un apartado que permite ver de forma visual las fichas con las que construimos los actos, las secuencias y las escenas de un guión, es decir, imitando el estilo visual de un corcho o de una cartulina. Lo que vamos a hacer es componer, reordenar, modificar los distintos fragmentos, las distintas unidades que componen el guión, como veremos a continuación. El siguiente apartado es propiamente el editor de texto para escribir el guión y veis que es muy sencillo, tiene también una estructura muy básica, pero permite introducir absolutamente todos los aspectos, todos los instrumentos que tenemos para generar las distintas cuestiones formales y de contenido que requiere un guión audiovisual. A continuación, disponemos de un módulo muy bien diseñado de estadísticas en el que podemos disponer de informes, como veis ahí, de todos los aspectos fundamentales de un guión y también una serie de herramientas para construir y para conseguir al final disponer de una serie de gráficos sobre la historia, sobre el análisis del relato que estamos construyendo o las actividades del personaje. Es decir, este módulo nos permite hacer un análisis del trabajo realizado y ver si efectivamente pues hay una equiparación en cuanto a diálogo y acción, por ejemplo, o las curvas de arcos de transformación del personaje o de puntos de giro tiene un desarrollo adecuado, etc. Por último, hay dos opciones muy sencillas, una de herramientas para poder modificar algunos aspectos del guión, como hacer copias de seguridad y comparar versiones en las que estamos trabajando, y el módulo o la opción de las propiedades, como todos estos programas, que permite modificar, customizar todos los elementos precedentes. Vais a ver que hay muchas herramientas concretas muy interesantes, por ejemplo esta de duración contador que tenemos aquí, en el que nos indica cuál es el equivalente de duración de una página, y veis que está establecido en primer lugar en 60 segundos, en un minuto por página, pero puedo modificar todo aquí en propiedades. Al igual tengo acceso a una librería de plantillas que te permite utilizar una modalidad de guión propia del Final Draft o de distintos elementos, plantillas, presets que puedo cargar y puedo introducir en el programa. En primer lugar, accedemos al menú de investigación y aquí es donde vamos a organizar los materiales, los recursos que necesitamos para construir nuestro guión. Como veis, hay 4 partes fundamentales: el propio documento de guión, personajes, localizaciones y una serie de documentos de trabajo que veremos a continuación. En la pestañita de guión lo que vamos a hacer es dar una serie de datos para caracterizar, denominar a nuestro proyecto, y también hay una serie de instrumentos que son muy útiles. En primer lugar podemos introducir el nombre, el encabezado, el pie, es decir, esos datos que queremos que salgan en el documento, al igual que la numeración de las escenas. A continuación podemos introducir en título de la lista
los datos que queremos que figuren en la portada del trabajo. El nombre del guión, el género del relato que estamos trabajando, el autor y otra información adicional como puede ser, por ejemplo, el contacto o el año. Veis que incluye, lo veremos en otros apartados, también pestañitas para añadir información que viene ya simplemente para ser seleccionada. Tenemos a continuación para introducir la frase gancho, si queremos introducir un tagline dentro de la obra. Igual un módulo para redactar, para escribir la sinopsis, que veis que es un editor chiquitín de texto para poder introducir ese instrumento básico de un relato audiovisual. Y también tenemos un listado o un histórico de los distintos borradores que podemos ir trabajando, las distintas versiones que podemos trabajar de un mismo proyecto. A continuación tenemos dos opciones muy parecidas para construir tanto fichas de personajes como de localizaciones. Funcionan igual. En este signo más, por ejemplo en localizaciones, en espacio, puedo añadir el nombre de una localización que voy a utilizar en mi guión y me sale un editor de texto para introducir los datos que quiera, para poder ir describiendo o adjetivando o cogiendo referencias, fuentes para construir esas distintas localizaciones que van a formar parte del guión. Por último, en investigación tenemos también unas herramientas muy útiles, muy interesantes, que sirven para documentar y para trabajar materiales imprescindibles en todo guión. Por ejemplo, podemos organizar una carpeta para introducir los múltiples documentos que podemos manejar a la hora de documentar un guión. También podemos añadir directamente documentos de texto, mapas conceptuales, ya la veremos la herramienta que nos permite, una galería de imágenes, si queremos también que haya una documentación visual, un archivo visual que nos permita desarrollar el guión y también una serie de URLs o direcciones web de materiales interesantes para construir ese guión. En la opción de mapa conceptual veis que podemos darle un nombre, nos deja también la opción de modificar si queremos pasar a hacerlo galería de imágenes o de direcciones web y añadirlo. Veis que nos sale un pequeño editor muy sencillo, pero muy también modificable, muy variable en cuanto a colores, en cuanto a flechas, en cuanto a trazados, que nos permiten construir también de forma muy clara el diseño que queremos del guión. La forma de trabajar con las tarjetas es muy sencilla, me permite añadir nuevas escenas, también actos, como veremos a continuación, modificar los colores, reordenarlas, reubicarlas y cambiar la forma de visualizarlas. Si quisiéramos hacer una nueva escena, damos a más y veis que podemos elegir entre añadir una escena o añadir un acto. Vamos a añadir un acto, que son estas barras de colores que te permite ir distinguiendo distintas estructuras dentro de nuestro relato y, por ejemplo, ponemos que vamos a diseñar el nudo. Si queremos cambiar el color, control botón derecho o doble clic y podemos también modificar el color que queramos darle a ese acto. Si queremos cambiar las escenas de orden, nada más fácil que arrastrarlas unas delante de otras y arriba podemos también modificar la visualización de dichas tarjetas, su tamaño, su proporción, si las queremos ver en filas, en columnas, es decir, te permite articular una arquitectura visual de forma muy sencilla. Dos opciones también bastante interesantes a la hora de trabajar con las escenas son la posibilidad de guardarlas en un archivo aparte para tener un documento solo con esta arquitectura visual o bien también imprimirlo. ¿Qué tiene de interesante trabajar con este esquema visual? Aparte de que de un golpe de vista puedes ver estructuras muy complejas, ¿no? De un largometraje que puede tener 100, 120 escenas perfectamente, pues que conecta muy bien con la parte siguiente, con el guión. Todo lo que hagamos aquí tendrá su reflejo en el siguiente apartado de escritura del guión y al revés, las escenas que construyamos en el editor de formato de guión también lo veremos visualmente aquí en este esquema visual de las tarjetas. Por eso, fijaos que podemos modificar a la hora de trabajar en una escena parámetros como el nombre, el encabezado o la descripción. ¿Qué significa esto? El nombre es que estamos dándole una denominación a la escena que no se va a ver en el guión, a lo mejor porque es un borrador o es sencillamente un esquema visual. Si por el contrario introduzco
Información en encabezado, sí que estoy construyendo una escena que se va a ver reflejada en el guión, en este caso interior, casa día, y en la descripción son una serie de notas que puedo introducir para describir esa escena determinada. Igualmente puedo cambiarle los colores, como hemos visto, si quiero que cada escena tenga una representación en forma de color, por ejemplo, los detonantes o los puntos de giro, si los quiero destacar respecto al resto de escenas. Y por último, en propiedades, puedo también modificar el aspecto visual de esta pizarra o este corcho de tarjetas, ¿no? Como veis, puedo usar el fondo de corcho o usar un color determinado de fondo que te permite tanto si es en la modalidad de luz o en la modalidad más oscura. Llegamos a la parte fundamental del programa, que es la herramienta de formato de guión, el editor de texto. Como veis, ya me sale construido todo lo que he ido desarrollando en la fase anterior, la de tarjetas. Vemos que tenemos varios actos, uno de planteamiento y uno de nudo, y dentro del primer acto tengo las 3 escenas que he creado. Igualmente en lo que es el editor, lo que es el guión o la página en blanco, ¿no?, donde voy a ir desarrollando el relato, me salen esos mismos elementos. También, y es muy interesante, me indica la duración de momento de cada uno de ellos. Como no tengo nada escrito, pues veis que es cuestión de segundos, ¿no? El editor de este programa es muy sencillito, pero contiene todos los elementos que me van a hacer falta para construir una escena y que veremos en el otro vídeo de desarrollo de la práctica. ¿Qué elementos tengo? ¿Qué puedo trabajar a la hora de construir o de modificar aquí determinados parámetros? Pues como veis, siguiendo el menú de izquierda a derecha, puedo añadir un elemento después de la selección, uno de estos elementos de la columna de la derecha, puedo eliminarlos, puedo mostrar o ocultar los paneles adicionales, que son los que tengo de descripción de escena, marcadores de guión o diccionarios del propio guión. Puedo también modificar la forma de desplegar los distintos instrumentos que tengo, deshacer o rehacer alguno de los cambios que quiera introducir. También puedo, en este menú, introducir determinados parámetros que son los mismos que tenemos en el menú desplegado de la derecha, si prefiero trabajar con el desplegado. A continuación, un formato rápido que me permite rápidamente que, si lo tengo seleccionado, como es el caso, la propia aplicación sepa por el lugar donde estoy qué es lo que voy a hacer, y así después de un personaje lo más seguro es que quiera escribir un diálogo y por lo tanto él ya se adelanta y elige esa opción. Y finalmente tengo también unas opciones para revisar o para, por último, bloquear los números de escena. Es una herramienta muy sencilla de trabajo, pero como veis engloba todos los aspectos. El título o encabezado de la escena, los personajes que quiero ir introduciendo, la acción, el personaje, el diálogo, los paréntesis, el plano, las transiciones, textos que no quiera que figuren en la versión impresa del guión, determinados elementos visuales que puedo introducir y también, y eso es muy interesante, esa interrelación que decíamos de que todo lo que vaya escribiendo aquí va a tener su reflejo en la arquitectura visual que vaya construyendo en las tarjetas. A continuación tenemos el módulo de estadísticas, que es muy completo y te permite sacar resúmenes de informes de las escenas, localizaciones, personajes, diálogos o incluso una serie de gráficos que permiten ver estructuras visuales, arcos de transformación, desarrollos de personajes, es decir, toda una serie de instrumentos para analizar qué es lo que hemos construido. En el siguiente módulo, en herramientas, disponemos de 2 opciones para restaurar el guión desde una copia de seguridad o comparar distintas versiones, distintos borradores que tengamos del guión, y en propiedades podemos modificar, como veíamos, podemos customizar todos los instrumentos, todas las opciones de las que disponemos en el programa. Finalmente, en menú podemos, por un lado, importar o guardar proyectos y lo que nos interesa en este caso, que es cómo exportar el material que hemos realizado. Está especialmente bien pensado, diseñado en esta herramienta, en este software, porque podemos exportar no solo el guión, sino también el trabajo que hemos llevado a cabo en investigación, en cuanto a archivos, en cuanto a imágenes, en cuanto a recursos gráficos, exportar el resumen del trabajo y veis que permite opciones como exportar en Word, en PDF o en el propio formato del Final Draft.
y también directamente solo exportar el guión, en el caso de que queramos solo la portada y el trabajo que hemos escrito propiamente como cuerpo del guión. Luego son opciones muy interesantes que permiten sacar el material del programa y a su vez elegir dentro de la investigación, por ejemplo, qué queremos o qué no queremos exportar. Y veis que tenemos distintas localizaciones, los distintos parámetros que hemos ido introduciendo, de tal manera que permite sacar muchos documentos distintos a partir de lo que tenemos, ¿no? Finalmente, como veremos también en el vídeo siguiente, nos permite imprimir una vista previa para ver que contienen todos los elementos que se piden en la práctica.